Quizás en algún momento de tu vida, estando dentro o fuera de Cuba, te has hecho la siguiente interrogante, y es que ¿por qué, si somos una isla completamente rodeada de agua, en uno que otro momento, por no decir en la gran mayoría, carecemos de tantos productos marítimos? Pues ese va a ser el tema a debate en este video. La razón principal en la variación de la cantidad de capturas se debe específicamente a una disminución en la población de las especies de peces, que esto está asociado a varios factores, como es el caso de la contaminación de las aguas, el efecto que produce el cambio climático, la inserción de especies invasoras y la sobrepesca. Ahora bien, les hago una pequeña interrogante que vamos a estar respondiendo inmediatamente en este video. ¿Cuáles vendrían siendo las fuentes de contaminación de acuíferos aquí en Cuba? En Cuba existen más de 2000 fuentes contaminantes de los recursos hídricos, donde muchos de estos ejemplos pertenecen de una manera estrechamente relacionada a los sectores socioeconómicos, contribuyendo a ello mediante el vertimiento de residuales. De manera intencionada sucedió con el pez gato africano, más conocido por el cubano como la claria, con el fin de criarlo en ambientes controlados para su empleo económico y científico. Terminó siendo este efecto como catastrófico y devastador sobre las especies nativas cubanas. Es momento en este video de proponerles dos cosas. Primero, si te está gustando este contenido, me apoyarías un montón dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndote a esta genial familia. Y segundo, acompáñame en todo un recorrido que estaremos haciendo a continuación por varios negocios para conocer los productos marítimos que poseen y sus precios actuales. Muchos de estos locales dedicados específicamente a la venta de productos en mar, como ven en la actualidad, dejan de ejercer sus funciones a tal punto de estar el local completamente cerrado, y me atrevo a decir que en varios puntos de la ciudad todavía sobreviven muchos de estos puntos de venta de productos del mar. Y una importante realidad de estas MIPYMES ahora en 2024 es que también en estos sitios también venden productos relacionados con el mar, como es el caso de pescados y mariscos. Dale un hueso grande a la amarilla. Dale. Cuéntala el pescado entero. El pescado entero, el filete a todo el tiempo. ¿Dos filetes de qué tipo? De robalo, mi vida. Oye. Ese es el río, ¿no? Él es el río, ¿no? Como bien saben, anteriormente estuvimos hablando de un término conocido como especies invasoras, y rápidamente vamos a estar hablando un poco sobre su denominación. Y es que estas son, y cito, especies foráneas introducidas de forma artificial, accidental o intencionadamente, y que después de cierto tiempo consiguen adaptarse a medio y colonizarlo. Sin dudas creo que hay algo que amerita completar este video o este tema en específico, es hacer la visita, de un restaurante que ofrece comida del mar o que tenga productos del mar para degustar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora a continuación, así que acompáñenme. Ok, ya estamos en la locación que escogimos para mostrarles los productos del mar que venden comúnmente en restaurantes aquí, al menos en la ciudad de La Habana. Y vamos a mostrarles los precios y bueno, nosotros mientras tanto estuvimos pidiendo una que otra cosa que les voy a mostrar también. Miren, por ejemplo, en el menú los separan en productos del mar.
Aquí tenemos el pescado a la plancha que cuesta 2.900, el pescado empanado 2.900 y el pescado en salsa de tomate el mismo precio. Tenemos también cosas como el filete de canciller que cuesta 2.900, casi todos los camarones cuestan el mismo precio, al ajillo enchilado, rebozado, empanado, pulpo enchilado 2.650, el pulpo al ajillo también, la paella para la gente de España 2.800 y en mar y tierra 3.000. Y también como productos en mar, en el caso de los entrantes tenemos el epelán a 6.90 pesos cubanos, que viene siendo epelán de pescado. Básicamente masa de pescado fritas y empanadas. Bueno, y aquí llegó nuestro pedido. Yo estuve pidiendo un filete canciller, que básicamente es un filete de pescado empanizado y con jamón y queso en su interior. Aquí me acompañaba una guarnición de arroz moro, de con gris y de ensaladas. Una malteadita por aquí y unos camarones empanados, que si me lo permiten, desde mi opinión, son más gambitas que camarones, pero bueno. Y lo mismo, acompañado de una guarnición y un jugo natural. Miren, acabo de picar mi filete a la mitad para que vean cómo se ve en su interior. Ok, una vez fuera del restaurante, ciertas y determinadas impresiones acerca del sitio y de la comida. Lo primero que tengo que decirles, y esto es en base a mi experiencia muy personal, es que a la hora de comer o digerir o degustar un producto marítimo como es el pescado, camarones, todo ese tipo de productos del mar, yo sí les aconsejo que al menos aquí en Cuba no los pueden comer en cualquier sitio. Tienen que ser sitios en específico, precisamente porque cuando vas a estos sitios y pides el menú, es filete de pescado o filete empanizado, pero no te van a especificar nunca qué tipo de pescado es, y saben que en la parte marítima hay bastante variedad. Pero sí les puedo decir que la combinación de cosas empanizadas y productos marítimos como un filete de pescado y jamón y queso siempre vienen muy bien acompañados de un toquecito de limón. El filete estuvo muy bueno, aunque no me gustaría hablar de esto, pero bueno, porque no quiero denigrar el lugar, nada por el estilo, no es el objetivo. Es que al final del filete había un espinazo y por poco hasta me lo trago. Bueno, eso no viene al caso. Lo que sí me gustaría comentarles es que entre los dos platillos que estuvimos pidiendo y los líquidos, todo eso nos salió aproximadamente en unos 8.000 pesos cubanos. Y les digo este dato para que más o menos saquen sus cálculos y se vayan haciendo una idea de lo que puede costar degustar de un producto marítimo aquí en la isla. Al mismo tiempo, los océanos, al igual que los bosques, cumplen la función de sumideros de carbono, es decir, son capaces de absorber el dióxido de carbono presente en la atmósfera. Una mayor concentración de dióxido de carbono en el agua reduce su pH y la vuelve más ácida, lo cual afecta a los organismos como corales, moluscos y crustáceos. ¿Qué pescado es? Un barbero. ¿Y qué otros pescados pican aquí? Aparte del barbero. A ver. Ahí hay dos barberos y una museo. Pero aparte de los barberos y la monceguita, ¿qué más pica ahí? Aguja. ¿Aguja pica aquí? Sí. Coño. Sigue pescando nomás y quitarle eso, así. Ahí hay una aguja. ¿Dónde está para ver? Esa es la aguja. Ah, sí. Se lo comen para carnado, es chiquitico. Y esas son doncellas. ¿Y esta cómo se llama? Doncellas. ¿Y ustedes no han picado nada? ¿Eh? Sí.
Oh, vengo desde allá viendo que han picado la gente. ¿Qué ustedes han cogido aquí hoy? A ver. Ah, gracias. Estos son, me dijeron el nombre ahorita, se me olvidó. Doncella, creo, ¿no? ¿Cuáles vendrían siendo las soluciones a dicha interrogante? Aquí les traigo, digamos, un pequeño resumen de algunas posibilidades, ya que de acuerdo al informe de Cuba al CDB, el país requiere identificar a las especies de peces más vulnerables en las zonas de pesca y establecer límites de captura, evaluar el empleo de las artes de pesca masiva y el cumplimiento de las disposiciones al respecto, fortalecer los mecanismos para el control de la pesca no estatal y para la regulación de los recursos marinos, implementar medidas para reducir las presiones antropogénicas sobre los arrecifes de coral, aunque en el 2019 fue aprobada la Ley de la Pesca con el objetivo de establecer las regulaciones para el adecuado ordenamiento, administración y control de pesca. Por otra parte, el país también se ha propuesto incrementar la eficacia de rendimientos de las producciones acuícolas, es decir, la crianza de peces destinados al consumo. Como muchos de ustedes bien saben, para la mayoría de los cubanos es muy difícil comer pescado debido al alto precio del alimento marino en el mercado informal, los restaurantes y los lugares turísticos. De modo que el cubano de a pie hoy se cuestiona con ironía por qué en la isla no hay peces para comer. Las generaciones pasadas aún recuerdan las raciones de pescado que llegaban cada mes por la libreta. La situación empeoró tras el periodo especial hasta el punto en el que, a mediados de los 90, el consumo de pescado era un recuerdo, excepto para los residentes de la ciudad de La Habana. Entre 1976 y 1992, Cuba contaba con una flota pesquera compuesta por 114 embarcaciones para la pesca de altura. La flota era capaz de aportar al país un promedio de 100.000 toneladas anuales de pescado. A partir de 1992 y de manera gradual, la flota paralizó su actividad por la falta de piezas para reparaciones. Hablamos también del cambio climático y es importante resaltar que el aumento de las temperaturas de los mares, producto de este mismo cambio climático, puede traer consigo una migración de los peces debido a la tolerancia de los mismos a altas temperaturas, ya que muchos de ellos, al no adaptarse a temperaturas un poco más frías en otras zonas relacionadas con la parte marítima, pueden llegar a un punto que pueden extinguirse. Por hoy me despido sin antes invitarlos a que le den respuesta a esta misma interrogante, pero con su versión de la historia. Espero que les haya gustado esta propuesta que les traje en el día de hoy y, como siempre, agradecido de que vean este video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida, y me despido con estas geniales vistas de La Habana justamente cayendo el atardecer.